yo me creo muy libre porque conozco todo esto, no te creas. Tenemos patrones, tenemos deseos, tenemos elementos que nos han ido inculcando desde tan pequeñitos, e incluso para los que crean en otras, ¿no? En la espiritualidad, en otras vidas, en todo esto y tal cual, de lo cual yo sí creo por muchas razones y muy científicas, pues se han podido quedar improntas también de todo aquello, ¿no? Entonces dices, joder, qué pesadez, ¿no? Qué tela, ¿no? Durante miles de años y durante vidas, o incluso en esta vida desde pequeño y tal. ¿Cómo te puedes liberar de eso? Pues es que lo tenemos aquí. Es esa llama, como tú dices. Que sí, que ahora es menos, luego será más, a veces, pero es que es algo que no van a poder acabar. Quizás por eso es por lo que estamos viendo lo que sería el transhumanismo, ¿no? Quizás por eso esa prisa en convertir al ser humano en un robot lo antes posible, ya sea mediante tecnología, mediante modificación genética a través del CRISPR, ¿no? Que era el tema de edición de genes, o bueno, mediante otros muchos elementos que están haciendo, pues como el Neuralink, ¿no? Que es directamente la interfaz humano-máquina. Hay diferentes maneras en las cuales ellos están intentando de alguna manera meterse dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque mientras que no se metan dentro de nosotros, yo estoy convencido de que no tienen nada que hacer y lo saben. Antes o después, ¿no? Entonces aquí es donde estamos, para mí, en ese momento crítico, ¿no? De despertar, porque al acelerar el plan ha hecho que muchos estemos despertando, ayudando, ¿no? Creando esta masa, ¿no? de crítica, ¿no? Este mono número 100 para que todo esto pueda llegar a ser, ¿no? de común conocimiento. Y a la vez también, claro, se está implementando estos planes, entonces estamos en un momento en el que, oye, pues sin dejarnos llevar tampoco por el alarmismo, pero sí dar pasos, sí tener claro hacia dónde nos movemos, conocer el mundo, el entorno que tenemos y qué es lo que podemos ir haciendo y probar y divertirnos, porque al final esto es la vida. Más ampliamente es, vamos a probar, vamos a jugar este juego que es la vida y que a día de hoy, pues, oye, a todos nos toca jugar con lo que nos toca y algún día ya dejaremos de jugar por lo menos esta partida, ¿no? Es que se puede explicar perfectamente con ingeniería, o sea, con fórmulas. Es que las fórmulas de atracción de las masas es similar a la atracción de las cargas. Es simplemente un tema de proporciones y demás, pero las fórmulas son las mismas. O la E igual a mc al cuadrado, ¿no? Que atribuyen a Einstein, que es mentira, no es Einstein, era de un italiano unos años antes, Einstein fue cogiendo de aquí y de allá. Sabemos de que estamos un poco hablando, ¿no? De que le dieron mucha financiación y Einstein es el tío más listo del universo. No. Era un italiano en el que E igual a mc al cuadrado. Estamos relacionando la energía con la materia. La energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, masa a muy alta velocidad es energía. Con lo cual la masa es energía a muy baja velocidad. Lo tenemos delante, no es nada del otro mundo, no estoy hablando de, oye, es que te has tomado una ayahuasca, ya has visto no sé qué y tal, que también podría ser, pero no es el caso. El caso es que se puede ir explicando y puedes empezar a descubrir de dónde viene todo eso. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo también por ese otro lado, porque al final me encuentro dos elementos como muy separados. Está la gente de la New Age, que está muy metida en su rollo, en sus happy flowerismos, en su no sé qué, vibra alto. Digo, sí, vibra alto todo lo que tú quieras, pero los que están haciendo todo esto están en este plano como tú, con tu cuerpo físico, liando la parda. No quiero decir que no se tenga que hacer, se hace y demás. Pero creo que hay que tener un equilibrio, creo que hay que trabajar en la parte material, trabajar en la parte espiritual, unir las dos cosas, experimentar, volver atrás. Y cuando podamos hacer eso, porque también me doy cuenta que le falta a la otra parte, las personas que somos más conspiranoicas y que estamos más en esa parte, yo ahora estoy en un 80-20, por así decirlo, ¿no? 80 conspiranoico, 20 espiritual, pues estamos a veces que nos encerramos en esas retóricas y a veces te dices, wow, esto es imposible, qué locura, qué grande, qué no sé qué, qué no sé cuál. Son 4 matados, o sea, así de claro. Son 4 matados que han convencido a otros 4.000 matados, pero no hay más, o sea, no es tan complicado. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. En el mundo de oscuridad hay un lugar muy oscuro y muy tenebroso. La sociedad no despierta. No me interesa despertar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues nos meteremos en Twitter. En Twitter se solucionan todos los problemas. Le pongo un tweet, me quedo bien a gusto y me voy. ¿O no? Hay herramientas que puedan dar al siguiente nivel. Ya sabemos lo que ha pasado en el 2020, en el 2021, 2022, en el 2023. Mire el cielo. En abril, 400 grados. No pasa nada, aquí nadie despierta. Pero ¿quién es el mejor en su campo? ¿Quién lo peta cada noche, cada día en Twitter? ¿Quién está trabajando en un lodazal? Oye, es muy complicado, despertar a la sociedad en el lodazal más lodazable. ¿Quién es el mejor en su campo? Mi amigo, ingeniero investigador, Daniel Alonso. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? Pues yo a tope, ya lo sabes. Estoy absolutamente a tope. Daniel, para todas las personas que no te conozcan, un poquito de presentación personal, profesional, lo que te deja contar. Y después, ante 600 personas en Twitch, rompemos la matriz. Pues muchísimas gracias, Alberto. Bueno, yo soy uno más, como digo yo, ¿no? O sea, una persona más que simplemente tenía un canal, una cuenta de Twitter hace 18 meses con 100 seguidores, que lo tenía para trading y cosas así, imagínate. Y poquito a poquito, pues con todo esto que llevamos viviendo estos 2 años, ¿no? Pues el primer hilo que hice fue un poco ese cálculo de, oye, ¿qué estaba pasando con los efectos adversos de ciertas sustancias, ¿no? Y cuáles eran los datos que podíamos cotejar. Como Steve Kirch, que había hecho un cálculo, pues yo hice otro cálculo, pues en base a unos elementos y tal. Y a partir de ahí, pues empecé a crecer y, hombre, estos temas obviamente siempre los había tenido en mente, pero nunca me había puesto a exponerlo, por así decirlo. Era para mí. Y desde hace pues 18 meses, pues cada vez más y cada vez más, ahí estoy dedicando más tiempo y más energía, pues como tú bien dices, simplemente aportar una visión de conjunto y también a intentar que de alguna manera demos ese paso un poquito más allá, ¿no? A veces nos quedamos dando vueltas en toda esta información, que es importante, es necesaria, yo creo que es lo primero, pero también creo que estamos desaprovechando nuestra capacidad creativa para poder crear soluciones alternativas, que nos podamos equivocar, que volver a hacer otras cosas, ¿no? Y de alguna manera empecemos a no estar metidos en esa Matrix que no por conocerla estamos más liberados de ella, ¿no? Igual somos más conscientes de ella, pero también seguimos todavía, pues incluso a veces se hace más pesada, porque claro, cuando ves las rejas, ahí sí que te entra ya el canguelo, ¿no? Cuando no las has estado viendo, pues bueno, no es tan perentorio el irse de ahí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues a partir de ahí ya prácticamente llevo toda la vida. Bueno, yo estudié ingeniería, soy una persona muy de problema-solución, de buscar de aquí y de allá distintas áreas. A mí lo que me gusta siempre es juntar piezas de elementos distintos. Entonces, bueno, en todo lo que está pasando ahora, pues la verdad es que a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel político, a nivel de todo, ¿no? De la tecnología que se está dando ahora, inteligencia artificial, ya iremos hablando poquito a poquito, ¿no? De todo esto, pero iremos haciendo el pool de un poquito de cómo va la cosa y también gracias a descubrir tantos elementos, pero integrarlos de alguna manera en un relato medianamente lógico, la verdad, yo creo que nunca, por lo menos nosotros o yo, es muy, muy difícil que podamos llegar a saberla porque son capas y capas, pero sí que creo que podemos acercarnos a ella, ¿no? Y creo que eso es un deber humano, ¿no? Que es intentar acercarnos a la verdad, siempre dudar y siempre ese método científico, por así decirlo, ¿no? De ir dudando y cuando crees que tienes algo agarrado, volver otra vez a cuestionarte y ese proceso es el que nos puede llegar a acercar soluciones o por lo menos planteamientos o sacar un poco la cabeza de esta negrura, de este bajo astral que nos oprime y empezar a ver que, oye, hay muchas más posibilidades fuera de todo lo que está planteado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos. Vamos bien. Quien tiene magia no necesita trucos. Como tenemos talento suficiente, ambos dos, podemos poner los puntos sobre las IES, podemos hablar de la celda, podemos después abrir la celda y podemos después salir de la celda. O lo que es lo mismo, podemos hablar sobre la cueva de Platón
Pero si es O que sea, nos lo llevan diciendo miles de años, no despertamos nunca. No vaya a ser que usted vea que se está mejor fuera o en la cueva. O no, no lo sé, pero hablaremos de qué hay en la cueva. Después hablaremos de cómo se sale de esa cueva y luego finalmente de qué hay fuera de la cueva de Platón. Daniel Alonso, ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué estamos viviendo? es una pregunta muy importante, ¿no? La que estás haciendo, porque yo creo que ahora mismo estamos en el punto crítico para mí, es un momento decisivo en la historia de la humanidad, sobre todo por un elemento que realmente esto es lo que quiero que transmitir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, es el tema de la tecnología. La tecnología para mí es lo que realmente da esos saltos, ¿no? En lo que es las composiciones de las estructuras humanas, ¿no? De las sociedades. Y ahora mismo estamos viviendo una revolución in situ, ¿no? De todo lo que es la inteligencia artificial, robótica, todo este tema, que ya está mucho más avanzada de lo que la gente cree, ¿no? Yo el hilo que tengo fijado en mi Twitter, ¿no? Para el que se quiera pasar a verlo, es un hilo que precisamente va de eso, ¿no? De decir, que todo esto, toda esta aceleración de los últimos tiempos, en mi percepción, viene dada por esto, porque la tecnología siempre ha dado saltos cuantitativos y cualitativos en cuanto a la producción humana, en cuanto a la capacidad de producir diferentes bienes y servicios mucho más fácil, mucho más baratos y demás. Creo que esta revolución que estamos viviendo ahora es una revolución definitiva. Yo sí lo creo. Pero el problema es que, claro, si no se democratiza, si no es una revolución que sea para todos, obviamente los que tienen el control de estas estructuras, de estas tecnologías y sobre todo de los recursos que las rodean, es donde nos pueden aprisionar en estas tecnologías, de esto lo que está pasando ahora, ¿no? Pues tema de gran reseteo, el tema de la cuarta revolución industrial y todo esto, yo sinceramente creo que es porque se viene tal superabundancia en la cantidad de trabajo que se pueda llegar a hacer, procesos, servicios, etcétera. Todavía parece que está muy ahí, pero poquito a poco y más rápido de lo que nosotros pensamos. Los trabajos se están desplazando a una velocidad tremenda. De los trabajos cuando salte a la robótica ya serán trabajos físicos. Ahí tenemos el autopilot de Tesla con toda la robótica que está desarrollando, etcétera. Entonces, en cuestión de muy poquito tiempo para lo que es la escala humana, o sea, es decir, te puedo decir 10, 15, 20 años, no lo sé, 8, no lo sabemos, pero sabemos que es exponencial y muy rápida, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos, para mí, en ese momento crítico, ¿no? De despertar, porque al acelerar el plan ha hecho que muchos estemos despertando, ayudando, ¿no? Creando esta masa, ¿no? De crítica, ¿no? Este mono número 100 para que todo esto pueda llegar a ser, ¿no? De común conocimiento y a la vez también, claro, se está implementando estos planes, entonces estamos en un momento en el que, oye, pues sin dejarnos llevar tampoco por el alarmismo, pero sí dar pasos, sí tener claro hacia dónde nos movemos, conocer el mundo, el entorno que tenemos y qué es lo que podemos ir haciendo y probar y divertirnos, porque al final esto es la vida más ampliamente es vamos a probar, vamos a jugar este juego que es la vida y que a día de hoy, pues oye, a todos nos toca jugar con lo que nos toca y algún día ya dejaremos de jugar por lo menos esta partida, ¿no? Pero Daniel está hecha la miel para boca del asno. Es decir, vivimos una sociedad inhumanizada, animalizada Total. y rota. Es decir, esto es como si de repente llegan los extraterrestres con una Uh -huh. tecnología bestial, energía limpia o que puedes volar, hoy te toco y vuelas, haces muchas cosas. Pero si estamos casi meándonos encima, es decir, oye, si no podemos darle a estos terrícolas esta tecnología. Oye, vamos a ver la generación. Vamos a ver qué pasa en las escuelas. Las escuelas están preparando a los niños para controlar la tecnología, para empoderarse de la tecnología, o se está adoctrinando a los niños para que sean medio inútiles, para que estén rotos, para que no sepan si son hombre, mujer, no binario, planta, cabra o qué. Es decir, está hecha la miel para la boca del asno. Hombre, lo que está claro es que lo que yo siempre intento dar un poco aquí la visión de que nada de esto es casual, es decir, esta confusión, como tú dices, eh,
Vamos a ver, es decir, las personas al final somos el resultado en gran parte del entorno en el que nos movemos, ¿no? Cuando tú empiezas a investigar de dónde viene, pues el sistema, como tú dices, educativo que nosotros ya tenemos y llevamos muchísimo tiempo, ¿qué tipo de comportamientos refuerza? Porque al final todo esto es una tecnología, ¿no? de comportamiento en la cual lo que se han ido reforzando pues son ciertos patrones, ¿no? El obedecer, el no cuestionar, el de alguna manera competir contra los demás, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de comportamientos ya ha creado el caldo de cultivo para que ahora, bueno, oye, pues lo que le puedas poner, por muy aberrante que sea, al final acabe pasando, ¿no? Esto es algo que nosotros nos hemos dado cuenta en cuando hemos vivido esta, es que tenemos que, no sé, porque las palabras y tal, ¿no? Pero bueno, cuando profesionales médicos han renunciado a la ciencia, han renunciado directamente a lo que es la ciencia que venía establecida, de la ciencia de que estudia los procesos naturales del cuerpo, de sistema inmune, cómo reforzarlo, etcétera. Todo eso se ha olvidado, es algo que es tremendo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser que una persona tan formada haya podido estar abducida de esa manera, ¿no? En base a los protocolos, en base a los colegios, en base a todo tal cual, como para renunciar de algo tan básico que se da en medicina prácticamente en los primeros cursos, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que es el formato, es la estructura mental, lo que ya estaba puesta y simplemente ahora se están añadiendo otros elementos. Sinceramente, ¿quién sabe lo que puede pasar en el futuro? No lo sé, pero sí también creo que a veces los cambios son más rápidos de lo que nosotros pensamos, que también nosotros solemos tender a ver esa masa, ¿no? Con pues, lo que está pasando, ¿no? Y demás, pues con un sesgo cognitivo de lo que estamos viendo, pero no tiene por qué ser así de aquí en adelante. Es decir, hace 2, 3, 4 años, mucha menos gente hablaba de todos estos temas y ahora está mucho más en la palestra, ¿no? Como digo yo siempre, digo, somos minoría, pero cada día somos unos poquitos más y unos poquitos más. Y esa tendencia va a seguir así. O sea, es muy difícil que alguien que está en contacto con cierta información o que de alguna manera, como estamos hablando aquí, ¿no? Del despertar, que tampoco es una palabra que me gusta, ¿no? Al final es tomar conciencia de información que antes no tenías en cuenta y luego cómo eso lo vas aplicando en tu día a día. Pero bueno, llamémoslo así, llamémoslo despertar, poquito a poco esas personas, nosotros todos, que vamos abriendo ¿no? Se abre la mente a otros conceptos, a otras dudas, a otras informaciones, luego ya no vuelve atrás. Luego ya no te puedes despertar, no te puedes volver a dormir. Es muy difícil. Yo en mi vida lo he vivido épocas en las que he estado más presente, más en estos temas, en otras que he estado menos, pero siempre es una ola que te vuelve. ¿Por qué? Porque como todo al final está conectado y esa realidad nos está atropellando a todos, como digo yo, al final, despertar, en mi opinión, vamos a despertar todos. Todos. O sea, ya no sé si será dentro de 10, de 15, de 500, de 20, no lo sé. Pero yo sí sé que va a pasar eso. ¿Por qué? Porque al final es una presión que te está apretando y al final o te mata y te ahoga o es lo que te permite sacar la cabeza afuera y de pronto decir, ostras, aquí hay aire y aquí hay otras cosas y hay personas como tú, como yo, como otros muchos que estamos aquí. Oye, pues mira, yo pienso esto, yo lo otro. En otras nos enfadamos, nos peleamos y en otras decimos, joder, pues estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y buscar esos puntos en común creo que es muy importante. Entonces, no lo sé, pero en eso estamos. Para eso estamos aquí, ¿no? Al final, lo que molesta de toda esta situación es que se quiere matar del todo. Creo que le queda un poquito algunas. Queda algo de señal de vida, pero muy poquito. Al libre albedrío. Es decir, que cada uno puede hacer lo que quiera hacer con su vida. Esto ya es, Daniel, ciencia ficción. Y por lo visto, no sé si lo sabes, pero hay unos señores, señoros, reptilianos, arcontes, no lo sé, eh, unas personas que no parecen humanas, que dicen, no, no, libre albedrío no. Usted no va a hacer lo que quiera hacer con su vida. Yo le voy a decir a usted cómo tiene que vivir en todas las líneas. ¿Qué tiene que comer? ¿Qué tiene que beber? ¿Qué tiene que estudiar? Eh, si tiene una enfermedad, ¿dónde se tiene que curar? ¿Cómo se va a formar? Incluso le digo con quién se tiene que acostar. Además le digo otra cosa. Lo que usted es, físicamente hablando, pues muy probablemente esté hasta mal. Así que hay unas personas, humanos, entes, corporaciones, que han decidido que eso del libre albedrío que no. Y eso hay que matarlo. Entonces le quedan muy poquitas constantes vitales
a este concepto del libre albedrío, yo quisiera saber cuál es tu reflexión sobre el libre albedrío y sobre todo, estas personas, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es tu reflexión? Porque tantos movimientos tan inhumanos, al final yo lo que trabajo en mis programas es el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, Ujú. la observación, la experimentación, no el no obedecer, sino, oye, voy a pensar yo. Algo tan inhumano no puede ser de un humano, ¿no? Esto es como simio no mata simio, pero humano sí mata humano. Entonces, ¿cuál es tu reflexión sobre el concepto de matar el libre albedrío? Y de ser así, ¿quién son ellos? Sí, esto que estás comentando es algo muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera nosotros, como tú estás diciendo, ¿no? Vemos que el mundo, tal y como nos lo presentan, las noticias, la información que nos llega, es mucho más hostil de lo que realmente es. Y dices tú, ¿y en qué te basas, Dani, para pensar esto? ¿Eres un optimista ciego que...? No, me baso en mi entorno, me baso en ti, me baso en la gente que a mí me rodea. Es muy difícil, a no ser que haya pues en torno a un 2%, ¿no? De personas psicopáticas, ¿no? Que determinó Robert de Hare, que luego, oye, pues cuando subes en la escala de las, ¿no? De las pirámides ¿no? estructurales, pues llega a un 8%, a un 10%, ¿no? Que son, oye, pues patologías, ¿no? Que se pueden explicar, oye, pues algunos como que no tienen alma, son portales orgánicos o que directamente que no le funciona la empatía, que tienen ahí el hipotálamo hecho un chicle, ¿no? Sea como sea. Quitando eso, la gran mayoría de las personas no son malas personas. Lo que pasa es que, claro, en condiciones de miedo, que es lo que estamos acostumbrados a vivir nosotros desde hace tantísimo tiempo, que es difícil cuando, por ejemplo, tú estabas comentando, ¿no? Decir, libre albedrío. Cuanto más investigo y cuanto más me doy cuenta, menos libre albedrío me he dado cuenta que he podido ejercer yo en mi vida. Es decir, esto no viene de ahora, esto viene de mucho tiempo atrás. Hablamos de miles de años, ¿vale? Por lo menos yo lo que tengo estimado es unos 2600, más o menos desde lo que tenemos prácticamente ya como lo que es ahora, ¿no? Luego ya, oye, ¿de dónde viene todo eso? Viene todavía de más atrás. ¿Ha sido alguna vez el ser humano libre? Esa es la pregunta, ¿no? Quizás hace muchísimo, cuando no estaban estas influencias, estas estructuras, sí, pero en el momento en el que empezaron a organizarse las polis y empezaron unas ciertas personitas, ¿no? Como tú dices, a tener contactos con o vinieron de, ¿no? Pues estos, como tú dices, ¿no? Estos entes que pueden ser físicos, energético-físicos, estamos ahí, ¿no? Porque al final todo, cuanto más te alejas, más difícil es poder llegar a una conclusión y decir, oye, sí, esto es un reptiliano. Vamos a ver, yo siempre digo, la opción está ahí, tenemos muchas referencias, sobre todo arqueológicas, ¿no? Y culturales, ¿no? Desde lo que es Sumeria, desde lo que es en Latinoamérica, un montón que nos está indicando, oye, pues por ahí van los tiros, pero de ahí a decir, oye, es un lagarto que está en el Palacio de Buckingham, pues no lo sé. Yo eso no lo sé. Pero bueno, sí que puedo pensar que a lo mejor vinieron de ahí y que crearon eso, porque además es que todas las religiones hablan de ello, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que tengo una esperanza porque esa pulsión a la libertad que nosotros tenemos, ni siquiera es porque hayamos experimentado la libertad nosotros. Es algo que tenemos dentro de nosotros, que la estamos buscando continuamente. El ser humano rechaza absolutamente la esclavitud. Es algo que, si te das cuenta, dices, joder, ¿cuándo hemos sido libres? Si es que cuando no eran las religiones eran los grandes imperios. Cuando no fueron los grandes imperios, es decir, desde hace 3000 o 4000 años, aquí no se salva ni el tato. Hemos sido más o menos esclavos, o más o menos, algunos han sido más poderosos, otros menos y tal, pero todo ha sido un sin Dios, como digo yo, ¿no? Entonces, hay una vez que ya te das cuenta de eso, es cuando puedes empezar a decir, oye, claro, yo me creo muy libre porque conozco todo esto. No, no te creas. Tenemos patrones, tenemos deseos, tenemos elementos que nos han ido inculcando desde tan pequeñitos, e incluso para los que crean en otras, ¿no? En la espiritualidad, en otras vidas, en todo esto y de lo cual yo sí creo por muchas razones y muy científicas, pues se han podido quedar improntas también de todo aquello, ¿no? Entonces dices, joder, qué pesadez, ¿no? Qué tela, ¿no? Durante miles de años y durante vidas o incluso en esta vida desde pequeño y tal. ¿Cómo te puedes liberar de eso? Pues es que lo tenemos aquí. Es esa llama, como tú dices. Que sí, que ahora es menos, luego será más, a veces, pero es que es algo que no van a poder acabar. Quizás por eso es por lo que estamos viendo lo que sería el transhumanismo, ¿no? Quizás por eso esa prisa en convertir al ser humano en un robot lo antes posible, ya sea mediante tecnología, mediante modificación genética a través del CRISPR, ¿no? Que era el tema de edición de genes, o bueno, mediante otros muchos elementos que están haciendo, pues como el Neuralink, ¿no? Que es directamente la interfaz humano-máquina. Hay diferentes maneras en las cuales ellos están intentando de alguna manera meterse dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque mientras que no se metan dentro de nosotros, yo estoy convencido
de que no tienen nada que hacer y lo saben. Antes o después. O sea, eso lo tengo muy claro. Entonces, Hay, bueno, esa es mi opinión en el tema. hay un concepto muy interesante que acabas de decir, Daniel, que es ellos tienen prisa. Mira, te voy a decir un concepto, lo voy a decir en directo, no sé si luego, lo siento, Alberto, del futuro, que tengas que editar esto. Me hago mucha gracia, pero cuando digo esto y cuando yo estoy luego editando, digo, qué cabrón eres, pero qué simpático eres. Ellos tienen prisa, pero con esta prisa que tienen, evidentemente, cometen errores. Desde Muchos. un punto de vista de la historia, vemos que ellos no tienen prisa. Oye, vamos a hacer esto, vamos a sacar a la mujer de la casa. Mm, Entonces mm, vamos a crear el capitalismo, necesidades, la mujer la sacamos de la casa, rompemos la familia, pero no nos importa esperar 20 años, 30 años, 40 años, que la mujer ya esté fuera y que se dé cuenta de que lo que realmente no quiere es una familia, hacer una familia, sino lo que realmente quiere es pues ser directora de una empresa. Ese es su sueño mm. usted y no tener hijos, ni marido, ni nada, eso es horrible, ¿no? No, por supuesto, un perro, como mucho. O, Hamsters. o un gato, sí. Pero que no tengo prisa, decir, oye, esto tardo 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Pero con lo que hemos visto en el 2020, Mm, han demostrado mucha prisa. Y el problema es que cuando tienen esa prisa, cometen errores. Y esos errores, para todo esto, son errores garrafales. Te pongo un ejemplo. Estas pócimas milagrosas, que las han impuesto de manera directa, de manera indirecta, a ujú, toda la humanidad, ha hecho que mucha gente, hablamos de mucha gente, es millones de personas, porque si tú haces un experimento a nivel mundial, el resultado de 5%, 10% no son 100 personas, son millones de personas. Millones de cientos de personas millones. que no se han puesto esas pócimas milagrosas y aquí viene lo divertido, dudan de ese sistema y ya no se ponen ninguna más. Y ya no le ponen a sus hijos. Y ya no van a un centro de salud o no van a un hospital porque dudan. Es decir, tengo esta carta y sé que si uso esta carta, la pierdo. Ya no vuelve otra, no va a la baraja y luego la puedo volver a coger. No, no, ya no me sirve. De hecho, lo hemos visto en el Claro. 2021, 2022, cuando decían que habían un montón de nuevos bichos voladores diferentes. Parecían los Sí. Pokémon, cada día una versión nueva, ¿no? Entonces, ya Mm, no sirve, tienen prisa. Y la pregunta mucho. interesante, potente, es ¿por qué? ¿Qué saben ellos que no sabemos? ¿Es un tema cosmológico? ¿Es un tema meteorológico? ¿Es un tema de despertar de la conciencia? Decir, oye, es que esto tenemos que matarlos ahora, golpearles ahora, porque están muy despiertos y le dan la vuelta. O no, a lo mejor, no lo sé, se está enfriando el planeta Tierra, no lo Mm, sé, les dijeron los aliens, oye, mira, es que dentro de 4.000 años volvemos. ¿Vale? Entonces, mira, exactamente el 2040 venimos. Claro, entonces a lo mejor, no sé, no lo sé. ¿Por qué no, tienen no, prisa? no sabemos nadie. Bueno, yo tengo mis dos teorías, ¿no? Les he contado una, que es la tecnológica, lo que podría ser la parte material o materialista, por así decirlo, y luego tenemos la parte energética o llámalo espiritual, ¿no? Al final, cuando se hacen los cambios de eras, ¿no? El tema de que aquí, bueno, habrá más gente que pueda creer en la astrología, gente que más, gente que menos, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa, es decir, ayer lo hablaba con mi chica, ¿no? Decía, fíjate cómo a día de hoy todavía seguimos diciendo hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles, hoy es jueves. Estamos diciendo los planetas. O sea, hoy es el día de la Luna, el día de Mercurio, el día de Marte, el día de Júpiter, el día de Venus o el día de Saturno y el día del domingo, que es el del Sol. Aunque nosotros no creamos, seguimos todavía bajo ciertas influencias en muchos sentidos de esto, ¿no? Yo ahí ya no entro si es lo del tema de, ¿no? Pues sí, de la época de Acuario, de que la gente pueda estar despertando a un nivel que le pueda estar despertando y demás. Yo creo que también hay mucho hype en todo esto, ¿no? O sea, como bueno, nos va a salvar aquí el que va a llegar el centro del universo y todo esto, pero también es verdad que está despertando más personas. ¿Cómo podemos saber si esto es, como tú bien dices, y como yo creo también, ¿no? Como nuestra mente racional que está diciendo, claro, como han hecho esto, está despertando más gente? ¿O es que ya empezaba la gente a plantearse otras cosas diferentes antes y han tenido que empujar este plan, como tú bien dices, así, cometiendo errores, vamos, garrafales, pero vamos, de bulto, ¿no? Yo hay veces que una vez que ya haces el switch y ya lo ves, es tan escandaloso, es tan burdo, es tan, de verdad, o sea, sinceramente, yo sé que
joder, todos más o menos hemos caído, más menos cosas, todos tenemos más o menos ideas preconcebidas que no hemos cuestionado y que cuando nos damos de frente con él decimos, joder, ¿cómo yo podía pensar esto? Si es que no le he dedicado ni un minuto de mi vida a pensar que esto pudiera ser de otra manera. Y cuando lo ves de otra manera dices, coño, es imposible que sea de otra o por lo menos que ya sea como la anterior, ¿no? Entonces, yo creo que es un cúmulo de cosas. Yo creo que es una cosa que nos está faltando mucho. Yo un poco el proyecto que quiero hacer ahora en mi vida y el proyecto un poco que quiero sacar adelante, viene un poco por la parte material, pero también por la parte espiritual. Al final, cuando investigas y empiezas a tirar hacia atrás en todas estas corrientes, en todas estas religiones, que esas religiones, por así decirlo, vienen de unos conocimientos esotéricos que compartimentaron una información para lo que son todos los elementos de las, ¿no? de las asociaciones de culto y todas estas sociedades secretas, todas estas cosas que vienen con ritos muy antiguos por algunas razones. Y por otro lado, establecieron las religiones que eran sistemas un poco, como decir, codificados, pero literal, que la gente que no estaba iniciada en todos esos elementos secretos y demás, pues podían de alguna manera, se lo tomaban de manera literal, entonces era muy fácil manipularles. El que estaba atento y sabía cómo hacerlo, pues era así. Entonces tienes, por ejemplo, en el hebraísmo, pues la cábala y tienes lo que sería la Torá y demás, ¿no? En el cristianismo, pues tienes los gnósticos, que luego fueron los cátaros, ¿no? Y de alguna manera estaba luego pues la parte de lo que era la Iglesia católica y cristiana totalmente, ¿no? Estructurada, ¿no? Y así lo vas viendo en todos, absolutamente todos o casi todos, ¿no? En Egipto lo mismo, etcétera. Entonces te vas dando cuenta de que hay un pozo de una cierta conocimiento, ¿no? En el tema egipcio, por ejemplo, eran los principios herméticos, luego el otro, y te vas dando cuenta de que tienen ciertos componentes muy parecidos o similares, con diferentes simbologías, pero de alguna manera están hablando de las mismas leyes universales que, como yo le digo muchas veces a la gente, digo, no importa lo que tú creas, lo que importa es que cuando descubres cómo funcionan estas estructuras de poder, te das cuenta de que ellos sí le dan mucha importancia a esto, le dan mucha importancia a los rituales, le dan mucha importancia a toda esa energía creadora, la manera de crear, de atraer, la cosmología, por ejemplo, cuando empiezas a ver las fechas, ¿no? Cuando han sido los atentados, cuando han sido los momentos clave en la historia de la humanidad, de tal, tienen unas cosmologías brutales y dices, ¿por qué esta gente tiene tanto peso a todo esto? Vamos a ser un poco, yo creo que está bien ser escéptico, pero hay que investigar, hay que ser abierto. No tener la mente tan abierta como que para que se te caiga el cerebro, ¿no? Como dicen. Sí, pero sí ir pasito a pasito, ir comprobando, pasito a pasito, ir comprobando. Entonces, ¿por qué quiero dar estos puntos? Porque una vez que empiezas a ver ese otro lado, te empiezas a dar cuenta de decir, claro, es que falta esa pieza. Es decir, las personas que estamos aquí pues trabajando con todo esto, al final estamos trabajando en el plano de los efectos. Si no vamos al plano de las causas que ellos manejan muy bien y del cual deriva todo simplemente por niveles de vibración, lo que es la materialización, que además esto es que se puede explicar perfectamente con ingeniería, o sea, con fórmulas, que es que las fórmulas de atracción de las masas es similar a la atracción de las cargas. Es simplemente un tema de proporciones y demás, pero las fórmulas son las mismas. O la E igual a mc al cuadrado, ¿no? Que atribuyen a Einstein, que es mentira, no es Einstein, era de un italiano unos años antes, Einstein fue cogiendo de aquí y de allá. Sabemos de que estamos un poco hablando, ¿no? De que le dieron mucha financiación y Einstein es el tío más listo del universo. No lo es. Era un italiano, ahora no me acuerdo el nombre, qué pena, en el que E igual a mc al cuadrado. Estamos relacionando la energía con la materia. La energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, masa a muy alta velocidad es energía. Con lo cual la masa es energía a muy baja velocidad. Lo tenemos delante, no es nada del otro mundo, no estoy hablando de, oye, es que te has tomado una ayahuasca, ya has visto no sé qué y tal, que también podría ser, pero no es el caso. El caso es que se puede ir explicando y puedes empezar a descubrir de dónde viene todo eso. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo también por ese otro lado, porque al final me encuentro dos elementos como muy separados. Está la gente de la New Age, que está muy metida en su rollo, en sus happy flowerismos, en su no sé qué, vibra alto. Digo, sí, vibra alto todo lo que tú quieras, pero los que están haciendo todo esto están en este plano como tú, con tu cuerpo físico, liando la parda. No quiero decir que no se tenga que hacer, se hace y demás. Pero creo que hay que tener un equilibrio, creo que hay que trabajar en la parte material, trabajar en la parte espiritual, unir las dos cosas, experimentar, volver atrás. Y cuando podamos hacer eso, porque también me doy cuenta que le falta a la otra parte, las personas que somos más conspiranoicas y que estamos más en esa parte, yo ahora estoy en un 80-20, por así decirlo, ¿no? 80 conspiranoico, 20 espiritual, pues
estamos a veces que nos encerramos en esas retóricas y a veces te dices, wow, esto es imposible, qué locura, qué grande, qué no sé qué, qué no sé cuál. Son 4 matados, o sea, así de claro. Son 4 matados que han convencido a otros 4.000 matados, pero no hay más, o sea, no es tan complicado. Daniel, yo no hay nada que más odie que un tonto motivado, así que así lo dejo todo claro. Me lo ha pasado muy divertido, muy bien, va a ser bastante divertido con la siguiente pregunta que te voy a hacer. Te lo vas a pasar bastante bien, desde un punto de vista de ingeniero, sobre todo. Te lo pregunto y déjame que lo reflexione un poco. ¿Vivimos en una simulación? Vamos a pasárnoslo bien. Parece ser que cuando tú pides al universo o te mueves en una energía vibracional real y constante sobre cierto concepto, oye, la vida te lo da. Pero además es que a veces, si estás muy conectado, esto que decías de vibro alto. Bueno, a ver, oye, si te apetece vibrar alto para tomarte 3 ayahuascas y ver unicornio volando, pues fantástico, oye, yo que Dios me libre, ¿no? Que cada ser humano haga lo que quiera con su vida. Pero cuando sí que es verdad que estás bastante conectado con este mundo, sea lo que sea, y vibracionalmente es alta tu energía, estás también bastante poco inhibido, porque aquí hay muchas herramientas cognitivamente, físicamente, energéticamente, para que todos tus estímulos y sentidos estén totalmente inhibidos, estén dormidos. El concepto dormidos por algo, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, es complejo que todo esto pase. Pero cuando te empiezas a quitar de estas herramientas que te van inhibiendo tus sentidos, empiezas a ver la vida. Oye, de repente pienso en alguien, esa persona me escribe, pido, ojalá me pase no sé cuánto y te pase no sé cuánto. Te pongo un ejemplo absurdo. Es absurdo, pero te lo pongo literal, para que la gente lo pueda entender. Digo, oye, me apetece, necesito empoderarme, energéticamente hablando, pero con electricidad, porque va a ser el nuevo oro, el nuevo petróleo de esta década. Y digo, oye, pues tengo que poner placas solares sí o sí. Es que tengo que poner placas solares. Vale, al día siguiente llamaron a mi puerta. Al día siguiente. ¿Cuántas quieres? Al día siguiente. Entonces, pero lo deseaba de verdad. Lo deseaba de verdad. No estamos hablando de conceptos banales, de oye, es que no. Entonces, da la sensación de que no sé qué está ocurriendo, pero hay cosas que al menos o no tienen lógica o la explicación no nos han leído la letra pequeña. Entonces yo quisiera saber desde un punto de vista práctico, pragmático, evidente, energético, si esto es una simulación, porque si no es así, con las leyes que lo dominan, lo parece bastante. Claro, el problema es que tendríamos que definir qué es simulación como tal, ¿no? Porque igual lo que estamos hablando o llamando simulación realmente es la manera de alguna manera, ponerle palabras a eso que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, al final es como una energía inteligente que hace que ordena de alguna manera esos eventos en base a qué, en base a pensamientos, en base a emociones y en base también a acciones, ¿no? Eso es una trinidad que es una de las cosas que también estoy trabajando en el tema espiritual, que yo le he llamado manifespiritualidad porque va de eso, ¿no? Realmente es una espiritualidad, pero de manifestar, de atraer, de jugar con la vida, ¿no? Ya cuando ya me muera, pues ya me convertiré en un espíritu y me elevaré al quinto o no. Pero ahora de momento estoy aquí. Entonces, como estoy aquí, vamos a intentar llevar a eso. Y es curioso lo que estás comentando, porque fíjate, antes de conectarnos, ahora que has dicho lo de las señales, bueno, las señales no, es que yo le llamo señales. Yo también le llamo señales. Sueñales le llamo yo. Es una parte del curso que estoy haciendo, es sueñales, porque a veces tiene que ver con los sueños y a veces tiene que ver con las señales. Entonces, a veces, dentro de lo que es el sueño, es una parte en la cual nos conectamos a ese campo de energía, que al final es fácil de entender. Es decir, al final, como tú dices, todo tú, cualquiera de nosotros, o sea, físicamente, como tú estás diciendo, ¿no? Ahora mismo yo choco las manos y están tocándose, mentira, es vacío contra vacío. Es simplemente el 99,9% del espacio es vacío. Son cargas que se repelen. Son los electrones que están repeliéndose de las capas, ¿no? Entonces dices, ¿pero cómo puede ser eso? Porque, bueno, todo este conjunto, el cerebro, ordena todo esto y esto es así. Pero lo que quiero con esto un poco decir es que lo que estamos viendo es energía.
La materia se comporta, ¿no? Onda corpúsculo, pues según energía según partícula, dependiendo de cómo se estudie, ¿vale? Simplemente que tiene esas dos funcionalidades. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, joder, cuando nosotros estamos analizando estas cosas, tenemos que empezar a abrirnos a todo esto, ¿no? Y ya lo decía Tesla, ¿no? Piensa en vibración, en frecuencia, para poder entender al universo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si empezamos a dar, ¿cómo decirlo? Si tú empiezas a darle la oportunidad a que eso se pueda, de alguna manera, como tú dices, jugando, de pronto te llega al tío y dices, coño, si lo pensé ayer. Pues es que yo antes de conectarme, digo, ¿cuento o no cuento la cosa que me pasó a mí con unos 20? Pues justo en el 2013, a mí me dio una pájara, estuve Cuenta, un cuenta. mes entero. Sí, sí. Fue increíble, es una cosa que además no he contado a mucha 2000, gente. ¿dónde? ¿Qué año? 2013, Déjame que te haga una en pausa. mayo. Déjame que te haga una pausa. Porque te lo vas va a ser más divertido. 2012, cosmológicamente hablando, el universo, de alguna manera, hizo que todas las personas que vivimos en este planeta Tierra, en este lugar, en esta simulación, en este videojuego, o lo que sea, tuviéramos más facilidad, más apertura Total. mental para poder despertar. Con lo cual, las personas que reflexionen en sus casas, 2011, 2012, 2013, en esos 3 años pasó algo que cambió sus vidas. Y toda vez que, siempre que he mencionado esto, luego me escriben todos por privado, Alberto Hiperalcón, cabrón, macho, joder, es que en 2012 me pasó no sé qué y me cambió porque tuve mi hijo y no podía tenerlo y no sé qué. O sea, algo Sí, potente, no es, oye, que me caí por la calle, no, no. Algo potente que cambia tu vida para siempre, para siempre. Pues 2012 fue un punto concreto, por eso quizás también tienen prisa, saben cómo funciona el cosmos. Ahora sí, cierro totalmente. paréntesis, ¿qué te pasó? 2013. Pues la verdad es que, a ver, para explicarlo, es que es complejo porque es una sensación de la que es como un cambio de switch en el cual empiezas a ver absolutamente con lo que tú estabas diciendo, cuando de pronto piensas en el este y te llama, o una persona y tal cual, absolutamente con todo. No era capaz de desconectar, era un tema que además es muy curioso porque hace un tiempo leí un libro, no lo llegué a leer entero y demás, pero era de una chica que hablaba de las señales, ¿vale? Esta chica cuando era joven, cuando era muy, muy pequeña, vivía en un psiquiátrico porque su padre era psiquiatra, entonces tenía la casa al lado de los pabellones donde estaban los que estaban, pues eso, ¿no? Perturbados. ¿Y qué pasa? Que ella jugaba por ahí en el campo y tal, entonces los que no estaban los que no eran peligrosos estaban en el parque, estaban en el jardín, y ella, como una niña, al relacionarse con algunos de ellos, se dio cuenta de que podía ver lo que ellos veían. Muchos de ellos estaban diagnosticados con esquizofrenia, ¿vale? Entonces, yo te digo que a mí me pasó eso durante un mes entero, es decir, un mes entero que no era increíble, es decir, cada pensamiento era como un juego con la realidad, es decir, cada pensamiento que yo tenía, como lo que tú dices de tal, ¿qué pasa? Que cuanto más lo aceleraba, más inmediato era. Es como si tú de pronto piensas en eso que te digo y es que directamente te lleva a una cosa, que esa cosa te lleva a otra y luego te lleva a no sé qué y encuentras las placas esas escondidas ahí debajo. Y luego, y así todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces yo fue la primera vez que me di cuenta, que lo experimenté, fue un mes entero, en el que era un estado de confianza total, en el que yo vivía directamente en ese satori, ¿no? En ese despertar a esa realidad. Y me di cuenta, por lo menos en mi experiencia, que esa era uno de los lenguajes de, llamémoslo la divinidad, llamarlo la simulación, puedes llamarlo como quieras, ¿no? Hay un documental muy interesante que habla de las simulaciones, además de gente que ha estado luego, ¿no? Apuntando todas las coincidencias que iban teniendo y tal, y han sacado patrones y hay cosas, pero es como tú dices, al final es una letra pequeña que no nos han enseñado, pero lo que al final te vas dando cuenta es de que, joder, lo mismo que te pasan señales, tú eres señales de otros. Entonces es como un baile de energías, de conciencia, de tal, que además cuando confías en ello y te abandonas, y esto es muy bonito decirlo, pero yo llevo 10 años y lo he vuelto a experimentar a veces, y a veces no, pero no con esa intensidad, pero bueno, en eso estoy trabajando, en eso tal cual, porque lo he podido ver, y como tú bien dices, cuando empiezas a sintonizarte, porque eso es lo importante, eso es lo que a nosotros yo creo que sobre todo lo que nos han robado. Yo lo que intento siempre a la gente es decirle, eh, está muy bien leer, está muy bien aprender, está muy bien todo eso, pero experimenta. Experimenta y siente aquí. Siente con tu intuición. Lo que yo te diga, lo que te diga cualquiera, da lo mismo. La cuestión es que tú eso tienes que ir encontrando tu propia verdad, porque está todo tan emponzoñado
de simbologías, de mentiras mezcladas con verdades, que tal cual, que para mí el discernimiento solamente lo puedes encontrar a través de aquí. Dicen que es donde reside el alma, que lo quiera entender, lo entiendo o no, pero es donde hay una inteligencia superior aquí, en los pálpitos y un poco la intuición. Entonces eso todo el mundo lo hemos experimentado alguna vez de una manera más o menos física y más o menos práctica, ¿no? Al final cuando te fías de la intuición, a mí este tío no me da buena espina, a mí esto tal cual, a mí no sé qué, a mí no sé qué, a veces te equivocas, a veces no, la mente no, haces un juego con eso, pero si aprendemos a trabajar con esto y a ver de tal cual, vamos a descubrir mucha más verdad de todo ese sistema, como tú dices, de lo que nos pueda enseñar cualquier libro, cualquier curso, cualquier historia, cualquier paranoia que te pueda dar. Yo, por suerte, pues tuve ese tiempo para poder experimentarlo y darme cuenta y comprobar que era real. Yo apuntaba todo, y de repente decía, joder, imposible. 14 casualidades para llevarme del punto A al punto Z. O sea, ya empezabas a ver y decir, no, esto es imposible. Un mosquito. Que me está atacando un mosquito, perdona. O ente energético. No me he vuelto loco. Había un mosquito de verdad, lo juro. O un ser iluminado, un ente energético, quién sabe. Te estaba diciendo. Te voy a decir una frase muy interesante, muy divertida. Si en el 2011, 2012, 2013 fue un momento de que se desbloqueara ciertos programas en nuestro cerebro, quizás esta gente, ellos saben que dentro de poco, que estamos en ese proceso, se viene algo más poderoso. ¿Y qué pasaría si de manera abrupta, no uno o dos en su casa, y que digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pido esto? He puesto un ejemplo absurdo para poner el ejemplo absurdo, pero puedo poner millones, porque yo soy absolutamente exitoso. Para mí el éxito es ser libre y esa libertad usarla para ser feliz. Yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. En todas las líneas. Pasa que yo, bueno, es que me gusta vivir sencillo y feliz, con mi casita en la montaña, con mi huerto, con mis gallinas, y al final eso es lo que me hace feliz porque es lo que conecto, no sé. Pero bueno, claro. Entonces, pero ha venido a mí, ¿eh? O sea, yo no lo he buscado, ha sido casi de forma natural. Pero voy a decir algo muy interesante. ¿Y si dentro de poco ellos supieran que de una manera abrupta, acumulada, masiva, hubiese un súper despertar de la conciencia? Y aquí pongo los matices y los puntos, porque me parecen fundamentales. Si el ser humano es capaz de elevar su conciencia, de elevar su espiritualidad, es capaz de trascender a la muerte física. Alberto, ¿qué acabas de decir? Acabas de hablar de inmortalidad. Puede ser. Quizás algo mejor. Por eso tienen tanto interés en conectarnos con las máquinas. Ellos quieren su inmortalidad. Pero quizás nosotros podemos llegar a esa inmortalidad de una manera mucho más natural. Cuidado, ¿eh? Y esto no es hablar por hablar. Esto es realidad. Cuando uno se desinhibe de estos estímulos tan oscuros que ellos hacen, y se empieza a quitar cosas, empieza a limpiarse de metales pesados, de microplásticos, de 5Gs y movidas y historias, empieza también a empoderarse de su vida, a vibrar alto, tomar plantas medicinales, agua de mar, que lo limpia todo. CDS, he entrevistado a Andreas Kalker, imagínate. Cuando empiezas a hacer todo esto, oye, es que te despiertas. Pero tu cuerpo está físico, lo hago todos los días. Todos los días hago entre micro viajes astrales y viajes astrales. ¿Qué estás diciendo? Salir del cuerpo. Tu cuerpo está dormido, pero tú eres consciente. Cuando quizás, siempre digo ellos, porque son los que saben de verdad las cosas. Es que la sociedad está dormida, no puede decir mi vecino que está dormido y que está pensando en que no tiene para pagar la hipoteca, un alquiler o que la compra le han subido el pollo o la fruta. No puedo hablar de eso. Yo estoy hablando de un nuevo cambio de paradigma, quizás donde no solamente no les necesitamos, si es que ni les vamos a ver. ¿Cómo de plausible ves el concepto de que pueda ser que dentro de poco haya un súper despertar de la conciencia? Pues es muy interesante, ¿no? Porque yo a veces lo que me gusta relacionar
Por ejemplo, esto que tú estás diciendo es un ejemplo muy práctico, ¿no? Tú dices lo de a lo mejor ni les vemos, ¿no? Por ese cambio de vibración, ese cambio de fase, ¿no? Entre una dimensión, otra dimensión. Para mí, sinceramente, yo cuando voy en una ciudad o cuando veo un poco a veces a las personas, ¿no? Y tal y como yo interpreto el mundo, es muy sencillo. Es más sencillo todo eso de lo que parece. Es decir, cuando tú estás vibrando en otra vibración, que es otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones, tú ya no te relacionas en el mismo campo. Eso lo puedes ver cuando tú estás de buen humor y estás en el metro y la gente está ahí mustia, que se quiere morir, que está ahí con el tal. Y ahí es donde te das cuenta de decir, ostras, es que estamos vibrando en otra frecuencia. Eso, aunque parezca que yo sé que todo esto que tú estás comentando es maravilloso, el tema de los viajes astrales, el tema de todas esas experiencias, ¿no? Fuera de, que eso es vamos, una maravilla. Y además es algo que yo creo que es un campo donde el ser humano se va a evolucionar, cuando la tecnología y nos podamos adueñar de esa tecnología, porque no es adueñarse, es que realmente es nuestra, cojones, con perdón, es que quién narices está construyendo esas máquinas o esa inteligencia artificial o ese tal cual para que nos haga el trabajo a nosotros que no queremos hacer. Es que es nuestra, es que no es de nadie más, no es del Elon Musk. El Elon Musk está en su casa al tío sin hacer nada. Lo que están son la cantidad de ingenieros que tiene a su nombre, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que cuando tengamos esas bases, yo sé que por ahí es por donde va a venir el desarrollo humano y por ahí es donde nos vamos a empezar a todos bueno, todos, unos primero y otros después, a mover en otros planos y de otras maneras, ¿no? Pero yo siempre es verdad que lo intento llevar un poquito como el puente, ¿no? El puente, es decir, esas partes de una espiritualidad que yo también la he vivido, ¿no? Que es muy, muy efusiva, muy intensa, muy tal, que es muy buena, es muy bonita y además es un buen faro, pero a la vez, coño, pues te aleja de mucha otra gente que dice, madre mía, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿No? Yo estoy aquí, como dices tú, preocupado por la hipoteca, que el niño me suspende todo y que no sé qué, y me voy a preocupar ahora aquí del astral o del no sé qué, me cago en la leche. Pues no, claro, dices, bueno, pues mira, si te preocupas un poco, vas a estar mejor, también vas a poder ver que puedes influenciar de otras maneras. En fin, al final es un baile precioso que yo creo que es lo bonito de estar en esta ¿no? manifestación, en esta realidad física en la que nos ha tocado esta cara, que le hemos dejado un poco de barba tú y yo, pero al fin y al cabo nos ha tocado esta cara, este cuerpo más o menos, y estamos aquí en esto sintiendo lo que estamos sintiendo, es maravilloso. Yo creo que eso es una cosa de la que no sé cómo explicarlo, se podrá mejorar o se podrá tal, pero también hay que disfrutar esta parte, ¿no? Hay que disfrutar esa parte terrenal, también hay que buscar esta abundancia, como tú dices, física, que no solamente es el hecho de tener más, es también, como tú dices, el hecho de necesitar lo que necesitas, poder proveerte, ser autosuficiente, el aprender con todo ello. Son muchísimos procesos y son muy, muy físicos, muy, muy naturales y a la vez son profundamente espirituales. Entonces ahí es donde yo creo que podemos tener ese campo, ¿no? de experiencias y demás que van desde lo más etéreo y difuminador y demás y tal cual a lo más arcaico, a tomarte una caña con un amigo y descojonarte de risa hasta llorar. O sea, eso para mí, la espiritualidad para mí está en todo. Es una cosa que no se escapa, no es una división para nada, simplemente es lo mismo, es como ¿no? Lo explican muchas veces, ¿no? En el mismo espacio conviven muchas frecuencias, conviven muchos elementos que simplemente, pues como las ondas de radio, ¿no? Están en diferentes estados y tú según te vas sintonizando en una u otra no te mueves a ningún lado, sigues estando en el mismo sitio y sigues teniendo este traje, pero de alguna manera ves las cosas y las sientes de una manera ligeramente distintas, ¿no? Entonces, bueno, diciendo lo que estabas diciendo tú, yo no sé si va a haber un evento cataclísmico, cósmico del tal, no lo sé, pero sí sé que se está dando. Yo ya lo veo. Es que somos impacientes, somos humanos, con narices. Tenemos, ¿cuántos? 60, 70, 80 años. 100 años, que llegue, yo no creo que llegue. Y creemos que esto es ya, ¿no? Decir, ¡buah! Dentro de 5 años, de 10 años, de 20 años. No es nada. Pues eso es un pega en la historia de la humanidad, del universo. Eso es un suspiro, es un pestañeo. Entonces, claro, vemos las cosas aquí desde nuestra perspectiva, ¿no? Y a lo mejor hace 300 o 500 o no sé cuántos años también estaban con esta, ¿no? Decir, ¡guau! Esto verás ahora cuando cambiemos del 1500 al 1501, va a haber aquí el tocomocho, ¿no? Y pues bueno, puede que sí. Yo creo que se están dando ciertas condiciones físicas para que estemos en un punto, la verdad, que bastante peculiar de la historia humana, pero no lo sé si eso va a ser una cosa externa tal o va a ser una cosa mucho más natural. Y va a ser una cosa mucho más profunda, mucho más de lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Quizás sea esto, ese despertar y ese maravillarse y esta energía que estamos teniendo entre tú y yo, ¿no? Estas sonrisas y esta ilusión y a la vez también compartir información y todo esto que lo está escuchando muchísima gente. Esto es puñetera magia. ¿Qué narices? Esto hace unos años era imposible y ahora lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo también voy un poco por ahí, ¿no? Tampoco es que sea un happy flower, pero lo soy a veces y otras veces pues estoy más centrado ¿no? en mis partes. Pero creo que esto es también parte de ese... No creo que sea diferente. No sé si me gana
pelotazo aquí de estos, ¿no? De la energía del sol, del internet de la galaxia, o si de pronto tal, pero ya sé qué está pasando, porque nos está pasando a nosotros, está pasando a ti, está pasando a todos. Tú fíjate, me metí en tu canal, estuve mirando los primeros vídeos. Dije, pues nada, toma por saco. Ya está, no tengo más nada que decir. Tuché. Solo puedo decir tuché. Bueno, yo abrí mi canal de YouTube en 2015 Sí, sí, y lo abrí porque, bueno, yo era comercial en esa etapa, creo que todavía era comercial, aunque llegué a ser director de una agencia de publicidad, pero no era feliz, no era yo mismo. Oye, pues entonces necesito conocí YouTube y vi el concepto youtubers, digo, son gente que son ellas mismas. Y ya digo, está. hostia, ser uno mismo, qué guay, quiero eso, quiero eso. Entonces Claro, empecé claro. a hacer YouTube. Cuando dejé el contenido de ciencia ficción, porque yo comentaba series de televisión apocalípticas, Sí. curiosamente me llama la atención, The Walking Claro, claro. Dead, Juego de Que Tronos. va por ahí también ese. Claro, ¿Cuándo dejé de hacer adelante. eso? Cuando la realidad superó a la ficción. Claro. Entonces, es que casi fue obligado. De nuevo, tienen prisa. Eh, Hay un documento que te quiero comentar que es muy interesante, apareció en un chat. Es que esto es muy interesante porque quiero que la gente reflexione sobre ello, porque estas cosas como el bien, el mal, ellos, nosotros, todas estas cosas, por cierto, son unos hijos de mala madre y vamos, yo eso lo tengo clarísimo. Pero hay un documento que está en Biblioteca Pléyades, lo puede buscar cualquiera, que se llama Hidden Hand, que es mano oculta. Y fue durante, no sé si fue en 4chan o algo así, durante una semana se conectó un tío que dijo, mira, soy parte de esa élite y os voy a contar todo lo que yo pueda contar, os lo voy a contar, lo que no pueda, no cuento. Era curioso porque además, como ves las horas en las cuales fueron puestos, tenía una información absolutamente brutal de parte cosmológica, parte de desde los mayas y los tal, o sea, un nivel de conocimiento esotérico instantáneo brutal, y hablaba de todas estas cosas, de decir, nosotros hemos aceptado el rol que nosotros tenemos que hacer para todo este plan cósmico. Sé que es muy duro decir esto, ¿vale? Pero a mí me sorprendió sobre todo porque cuando leí cosas de lo que estaba diciendo, decía, hostia, es que este tío, y hablaba de que eran de otro lado, de que les hacían cosas que no le gustaría, ¿me entiendes? O sea, todas las cosas macabras que sabemos que hacen, o sea, hablaba de todo eso, tío, era cojonante, es una cosa que yo me quedé diciendo, wow. Sobre todo el tema ese, es decir, nosotros hemos decidido ser parte de esa parte en el tema para poder salir, para provocar esa fuerza que ayude a que la humanidad salga adelante. Y dices tú, joder, y no podríamos hacerlo sin esto y sin tantas cosas y los que sabemos las cosas que hay, me cago en la leche. Pero él era como nosotros, los que estamos arriba del todo, no nos metemos en asuntos tan turbios. Dirigimos todo desde arriba y nos conectamos con otras conciencias y somos de otros planetas y venimos de otros sitios, pero las cosas más turbias las hacéis vosotros humanitos, los humanitos engañados, porque todo esto al final son jerarquías, ¿no? De engaños y de conocimiento velado. Y la verdad es que muchas de las cosas que decía tenía mucho sentido. Era realmente aterrador en ese sentido. No quiero decir con esto ni que sea ni verdad ni mentira, pero como siempre digo, que cada uno lo lea, cada uno vea lo que le vibra y según su estado de lo que conoce y de lo que no conoce, que diga, ostras, pues esto sí, esto no y esto cómo. A mí todavía me hace chisporroteos, porque no era una persona como yo o cualquiera podíamos esperar. Y decir, sabiendo las maldades que hace, claro, él decía que él exactamente no hacía esas, pero otros sí, para hacer ciertos favores, para mover ciertas movidas, sus rollos. Y yo ahí todavía chirrío, pero es verdad que había muchísimas cosas que decía, joder, vete tú a saber. Es que no sabemos, como decimos todos, ¿no? No sabemos todo, no lo sabemos. Entonces, ahí iba un poco a ese tema también de decir, tocarlo, no sé, porque me ha venido así, pero que cualquiera que quiera lo puede buscar, el Hidden Hand, mano escondida, en Biblioteca Pléyades, y lo puede leer, son como 40 o 50 páginas, y va a haber muchas cosas que le va a sorprender. Y cuando conoces temas esotéricos profundos, el que escribía ahí no era cualquiera, no era una persona que se podía poner como yo, como cualquiera y tal, no, o sea, un nivel de dominio muy bestia y muy diferente. Así que quién sabe si, como, te lo he comentado porque como tú mismo has dicho, ¿cuándo has empezado tú a dedicarte más a esto? Cuando ha pasado algo muy gordo.
que lamentablemente es terrible y se ha llevado mucha gente por delante y nos está jorobando a todo el mundo, a unos más, a otros menos, ha habido elecciones. Es un puto caos, con perdón. Es una cosa terrible. Pero esto es de donde nosotros hemos sacado, yo también he sacado desde ahí el decir, ostras, tú, que todas estas cosas que yo estaba haciendo y pensando y tal cual, que ya está, se acabó, ya es. O nos ponemos o nos comen. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Varias cosas. Por matizar, 2012, en mi caso, yo lo empecé ese año viviendo con mis padres, todavía vivía con mis padres, 2012, y ese mismo año conocí a la mujer de mi vida y por primera vez me independicé y lo cambió todo, 2012. Segundo punto, 3 preguntas me quedan por hacerte, Daniel. Vamos con la primera. Hilándolo, por cierto, déjame luego, que luego eso toca de mascadito a la gente, el link de lo que acabas de decir, el documento donde buscarlo, ¿vale? Porfa. Sí. Y yo lo comparto en Telegram para que la gente me parece muy interesante lo que acabas de decir. 3 preguntas. ¿Y si no fuese así? Porque yo al menos tengo una conciencia más tranquila, pero oye, si sale internet, sacan internet, que ya sé que es un conocimiento tecnológico obsoleto o era obsoleto a nivel militar, se lo damos a estos humanos, se lo damos, ya está obsoleto, ya no tenemos otra cosa más impotentes. Venga, sí, que nos viene bien que estén todo el día metidos en casa, que no salgan, no vaya a ser que despierten y tan desperdigados por ahí, por el campo y debajo de una parra y tomando el sol y echando la siesta y jugando la comba y al fútbol y todas estas cosas por fuera y a la peonza, no sé qué movidas. Entonces debe ser alguien más joven que yo, va a pensar que es ciencia ficción lo que acabo de decir. Pues se lo damos. Entonces, oye, si empiezan a darnos grandes conocimientos y grandes niveles de tecnología, no creo. Pero como decíamos al inicio, en las escuelas nos está dando esto. ¿Y si se viene un gran reset? No nos suena, ¿verdad? O sí nos suena ese concepto de Big Reset, el gran reseteo. ¿Y si además de que se venga un gran reseteo, se viene un reseteo mucho más potente? ¿Y si ha habido más reseteos? ¿Y si no es el primer reseteo? Porque yo cuando hablo con algún invitado sobre los Big Reset, me hablan de conceptos que es verdad que, oye, una cosa es un Big Reset y una cosa es un cambio y una cosa es un cambio de mentalidad. Es decir, oye, puede ser que a partir del 2001 hubo un cambio de mentalidad, para mal, o no lo sé, seguramente que para mal. Fantástico, 2004, 2008 o 2020, vale. Pero hablamos de un gran reseteo de verdad. Hablamos de que cronológicamente, el ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero han secuestrado la historia y no sabemos qué ha pasado. De repente aparecen ahí pirámides en lugares estratégicos que cosmológicamente están conectados, que parecen estrellas o que forman como si fueran una señal de comunicaciones de una estructura que civilizaciones, oye, que iban con palos y piedras y están ahí en toda parte del planeta. Oye, ha habido reseteos, han dejado monumentos, han pasado cosas que han tapado. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis se iban a la Antártida a hacerse fotitos con pirámides y monumentos y cosas que, oye, ya no se puede ir a verlo ahí. Eso ya es, usted no vaya a hacer expediciones a ciertos lugares que no sé, que no nos dejan, ¿no? Entonces, quizás tienen tanta prisa, como hablábamos antes, porque viene un Big Reset, de la forma que sea, y esto lo tienen que resetear. Cosecha, ¿no? Que le llaman también. Eso es mi anterior vídeo de YouTube con el doctor José Luis Avellano, La Gran Cosecha. Sí. Hay una gran película, porque al final, ahora las películas de ciencia ficción, antes no sé cuáles eran mis favoritas, pero ahora son las de ciencia ficción, porque las de ciencia ficción siempre tienes ahí detallitos de sus planes. Sí, uno es El destino de Júpiter. ¿Lo has visto? Ah, mira. Sí, de la tipa esta. La vi hace tiempo y tal, pero sí, además hablan de los... pues tenéis que verlas si las tenéis. Y todas las cosas. Sí, la leche. Y lo hablan, de otras especies y tal y cual, que en otros planetas y tal y cual. Y el planeta Tierra, oye, están ya 8.000 millones de habitantes, vamos con la gran cosecha, cosechar sus energías, porque la energía es el gran poder. No sé cómo ves la posibilidad de que venga un Big Reset, ya sea por ellos o por otros entes. Bueno,
El tema es muy sencillo, o sea, el Kali Yuga, ¿no? Lo que es en la mitología hindú, realmente el tiempo es una rueda, no es una línea, no es como nosotros la tenemos en cuenta, ¿no? Y de hecho estamos al final de Kali Yuga, de la época de la que los reyes se convertirán en ladrones y los ladrones eran reyes, ¿no? Es una época de caos, de tal, y está descrita desde hace 3000 y pico años, que creo que tiene pues no sé si es en el Bhagavad Gita o en uno de estos que está aquí, y está ahí explicado. Y precisamente hablaba de esto, ¿no? De los ciclos, de las edades de oro, de bronce, de plata, y cómo todo iba girando y tal cual. Entonces, esto no es nada nuevo en todas las religiones, más o menos. Me refiero, por ejemplo, también los mayas, con los ciclos de 26.000 años, con los ciclos más pequeños, el cambio que nosotros acabamos de hacer, ¿no? De la era de Acuario, 2000 años por cada una, 2000 por 12, 24.000, que se aproxima a la de los mayas y que canarices tendrá que ver. O sea, al final todos son ciclos y todos son tal. Claro, nos falta muchísimo conocimiento. De hecho, lo que tú has comentado, una vez que empiezas a tirar para atrás y para atrás y para atrás y empiezas a conectar también con ciertas informaciones y ciertas intuiciones, te das cuenta de que es muy posible, como tú bien dices, de que no solamente vengamos de otros sitios, sino que aquí haya ya pasado, que haya habido otras pruebas de inteligencia de otras civilizaciones, que podríamos decir que la hiperbórea sería la que de alguna manera, esa es la que estaban buscando los nazis, la raza aria, que era una raza que además, sobre todo en escritos griegos, estaba muy, muy presente en el norte, con unas determinadas características y demás. Y luego lo de la Atlántida, lo mismo, también es una que al final en ciertas referencias, me parece que fue Plinio el Viejo, me parece que fue el que hizo referencia en los diálogos y aparte de eso, pues oye, tenía ciertas características reales que podrían ser lo que marcara, ¿no? Que al final eso fuera así. Todo esto, ¿por qué lo comento? Porque, por ejemplo, la ciudad de Troya, esto no lo sabe mucha gente, pero fue descubierta en el siglo XIX. Hasta entonces no existía más que en libros y en ciertos escritos de ciertos escribas y de ciertas maneras de que los griegos, pero no se descubrió, no sé exactamente el año, pero sé que es en 1800 y pico. Y ahora Troya, para nosotros, lo del caballo de Troya y la historia y tal y cual, y no sé qué, no sé cuánto, y para nosotros es real porque se descubrió la ciudad. Pero existía y eso no fue así. Entonces, ¿qué haya podido haber? Por supuesto, yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque además, cuando lo que te digo, muchas veces nosotros no podemos descubrir directamente un conocimiento, porque obviamente pues tienes unas metáforas, tienes unas maneras de escribirlo a través de civilizaciones, de religiones, bla, bla, bla. Pero cuando tú empiezas a coger de un sitio, de otro, de otro y de otro y de otro, como digo, y empiezas a ver los elementos en común, ahí es cuando empiezas a decir, leche, que no es el primero que está diciendo que estos son ciclos, que como tú dices ahí, pues hay unas cosechas en cuanto a qué, a niveles de conciencia, en los cuales, oye, pues masivamente se pueden dar catástrofes en las cuales acaban con ciertas culturas y otras que pueden evolucionar, pues como tú bien decías, a otros niveles de vibración que, oye, pues igual están aquí por aquí dando vueltas y nosotros estamos aquí hablando y nos están escuchando perfectamente y no lo sabemos. Es decir, el grado de desconocimiento que tenemos, sobre todo porque claro, la ciencia, por mucho que haya avanzado en el plano material y tal cual, también ha estado siempre cooptado por estas sociedades y siempre muy dirigida. Entonces, como tú decías, dices, bueno, el tema de Internet, pues sí, a ver, lo que pasa que al final dices, bueno, les damos el instrumento y a ver qué hacen estos monos y demás. Yo, sinceramente, creo que esto es un baile y que no es todo tan oscuro. Me explico, cuando empieza todo el tema de la economía, del tema de, por ejemplo, el tema económico, que es uno de los factores, ¿no?, principales monolíticos, que es lo que se nos viene ahora, ¿no?, con toda esta impresión de dinero y esta reducción de la capacidad productiva del planeta, se vaya a tomar por saco todo, pero vamos, que llevamos 2 años ya diciendo a ver cuándo pega ya el batacazo. Si no Credit Suisse va a ser la otra y si no tal y si no cual, pero esto vamos, en cuestión de meses ya la llevan avisando muchísimo tiempo y los indicadores están desorbitados desde hace meses. O sea, pero claro, como le están dando a la manivela, la gente dice, bueno, pues yo solo pongo en el hilo, ¿no? Es como una persona que está en coma y como le toma la tensión y el tío respira y tiene señal, pues a lo mejor cerebral porque está soñando, y dice, joder, el tío está de puta madre. Y no, el tío está que no es capaz de moverse. Y lo mismo se queda así durante tiempo, entonces hasta que lo decidan. A lo que me refería con el tema económico es que es curioso, como luego pues aparece todo el tema de los criptoactivos. Y el tema del Bitcoin, el tema de los criptoactivos y demás. Habrá gente que está más de acuerdo, hay gente que dice que no, que eso también es parte de... Lo que yo he investigado y lo que yo he visto es que, vale, sí, puede que unas cosas estén más manipuladas que otras, pero al final es la tecnología y el marco para poder independizarse de esos estamentos centrales monolíticos, ¿no? Esos bancos centrales para poder aceptar, que también van a intentar hacer sus CBDCs, pero, oye, esa tecnología, ¿de quién es? ¿Quién la posee, no? Nosotros nos dan esta plataforma para que podamos hablar, y tú y yo podríamos estar hablando de las series que hacías hace 3 o 4 años perfectamente y pasar aquí un buen rato, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de otras cosas. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla qué?
¿no? Vale, nos podrán ir censurando, pues ya encontraremos otras maneras, ya ese irá. Entonces al final es muy complejo. Yo creo que siempre al final es como tú decías en las películas, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué al final, en vez de utilizar otros nombres, utilizan nombres que nosotros podemos reconocer, que nosotros podemos saber? Y a mí me gusta mucho lo que tú dices, ¿no? Al final te pasas las pelis parándolas. Estoy ahora con la serie de True Detective, la de Woody Harrelson y tal, porque la vi hace años y luego vi un hilo en Twitter que explicaba lo de pues cómo se contaminaba el psicoastral y cómo luego en otras cosas de la serie que no tenían que ver. Claro, cuando ya despiertas y lo ves desde esa perspectiva y dices, hostia, es que es clarísimo, es que es pa. Y mi chica y yo es como lo para ella, lo paro yo. No podemos ver un capítulo seguido porque dices, madre mía, tío, es que es tremendo cómo está todo eso codificado, porque yo creo que ellos en el fondo, de alguna manera kármicamente, tienen que dar pistas. Es como lo que hablamos de decir, lo de las coaccionaron, no obligaron. No pueden hacerlo, no pueden hacerlo sin el libre albedrío, como tú dices. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso, cuando lo han intentado y lo han hecho, y en la historia, y en comunismo, y en tal y cual, nunca ha salido bien. Nunca ha salido bien. Tiene que ser con engaño, tiene que ser con tal, pero a la vez también tiene que dejar pistas de la verdad para que nosotros podamos descubrirlas. Mira, ahora mismo, por ejemplo, mis padres están en Italia. Estuvieron ayer en la Capilla Sixtina y le dije a mi madre, fíjate en el Dios, ¿no? Que sale Adán, la mano y todo eso y tal cual. La forma de Dios y los ángeles y todo eso es un cerebro humano. Dios es un cerebro humano. Eso muy poquita gente lo sabe. Cuando se le pasé la foto a mi madre, dijo, no puede ser. Digo, justo se lo dije el día antes para que cuando fueran el día después lo vieran in situ. Van dejando semillas, de verdad. Van dejando información. Van diciendo, sois dioses creadores, empieza en el cerebro, el pensamiento, bla, 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 bla. Claro, cuando empiezas a tener un poco más de conocimiento, oye, igual no, igual quiere decir otra cosa. Pero es que están hasta los glóbulos oculares, es increíble. Y te vas dando cuenta de todas esas pistas y esas maneras. Entonces no es tan hostil. No es tan, es que esto es secreto y aquí nadie se entera y tal cual. No, si sabes ver, está ahí, lo puedes ir percibiendo. Y si lo sabes ver, puedes ser lo suficientemente inteligente como para empezar a trabajar con ello, a conocer otras maneras de. Y como tú bien decías, si al final tú utilizas ese poder para atraer, ¿por qué no nos juntamos todos y empezamos a atraer un concepto mucho más elevado y poderoso conjuntamente y trabajando en ello? Podemos hacerlo, lo estamos haciendo continuamente. Creamos ciudades, creamos coches, creamos autopistas, barcos, o sea, la gente estamos creando todo el tiempo. Pero no nos hemos parado a decir, leñe, que nos están dirigiendo los pensamientos para que creemos como tal ellos si quieren. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese salto para empezar a crear desde todos esos planes, mental, emocional, de acción y espiritual, para llevar a cabo una realidad, un mundo diferente? Yo creo que ese es el key de toda esta cuestión. Yo no sé si te he contestado, si me he ido por las ramas. Perfecto. De todo un poco. Perfecto. Penúltima pregunta, Daniel. Esta es un poquito larga, pero extiéndete todo lo que tú necesites. Al final hay que entender en el momento en el que estamos. Vivimos ahora mismo una sociedad, como decía, deshumanizada, animalizada, donde absolutamente cualquier ser humano tiene miedo de todo. Todo es malo, todo está prohibido. No puedes ser padre, no puedes ser hombre, no puedes ser mujer, no estás haciendo bien la de ser madre. Cuidado el cielo que es malo, un hospital, cuidado. Es decir, todos, no. Hay grandes prohibiciones, todo está prohibido. Eso va a explotar. Es cuestión de tiempo. Porque cuanto más dices algo que no, es que más me estás casi provocando. ¿Qué quieres? Oye, ¿estás intentando ligar conmigo o qué? O sea, lo que puedes hacer es que yo pase de ti, ¿no? Si tú pasas de mí, yo paso de ti, pues fantástico. Oye, la indiferencia, pues cada uno a su bola. Pero si me estás prohibiendo, me estás atrayendo. Oye, tú no puedes despertar, ¿cómo que no? Tú no puedes empoderarte, ¿cómo que no? Tú no puedes, ¿cómo que no? Entonces, vivimos inequívocamente, inexorablemente en un cambio de paradigma. Y quisiera saber desde tu punto de vista, con esta cuarta revolución industrial, con este transhumanismo, el hombre con la máquina con el hombre, de una manera cómo convergen. Ahora la IA se mete en la ecuación, la inteligencia artificial va a hacer cosas que usted no quiere hacer.
pero que usted no quiere hacer, no puede hacer y no va a hacer. ¿Y entonces usted qué va a hacer? Porque si lo va a hacer la IA, ¿usted qué hace? En Twitter, ¿qué hacemos? ¿Lo va a hacer la IA? Miles y millones de trabajos, de puestos de trabajos totalmente a la basura. Totalmente a la basura. Una sociedad inutilizada, inhumanizada, que no sabe qué hacer con su tiempo, con su vida. Es el momento de actuar. Quisiera saber, en el punto de paradigma en el que estamos ahora mismo, con esta cuarta revolución industrial que se viene, con este transhumanismo, qué papel le das al humano, qué puesto le das, qué sitio le das, cuál es su ocupación, cuál es su función, cuáles son los grandes desafíos del ser humano en esta década. Daniel Alonso. Bueno, es una pregunta muy interesante y muy compleja, porque además, como tú bien dices, nosotros ya sabemos cuál es la solución que tienen ellos. O sea, nosotros ya sabemos muy bien, perfectamente, el crédito social, con sus CBDCs, con su carbono, con toda la leche metida, los pinchazos que tengas. Eso ya lo sabemos. Y la paguita, ¿no? Y la paguita. Y yo entiendo que tú tienes que decir esas cosas porque decías el Yuval Noah Harari, ¿no? Es decir, videojuegos, qué sinvergüenza. Pero vamos a ver, tío. Yo juego a videojuegos y de vez en cuando podré. Pero, tío, está todo el día. Estamos locos. No, lo que pasa es que al final, ¿sabes lo que te digo? Que esta gente no tiene ni puñetera idea de qué es el ser humano. No lo saben. Ellos son otra cosa. Y otra cosa decimos de incluso otra cosa, pero está claro que no piensan, no sienten igual, no sienten el humor, la sonrisa, el amor, todas estas cosas no las sienten igual. Entonces al final dices tú, ¿qué hará el ser humano? Vete tú a saber. O sea, no tengo ni puñetera idea, eso lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que la época de escasez y la época en la cual un sistema económico, en el sentido de distribución de recursos escasos, ¿no? Economizar, eso ya no existe. Bueno, hace mucho tiempo que no existe realmente, ¿no? Porque al final, desde que se quitó el patrón oro, o sea, lo que es la economía, el dinero, o sea, se crea de la nada, con lo cual eso simplemente lo han hecho para modificar, ¿no? Fases de expansión y de contracción para tenernos a todos siempre aquí con los huevecillos aquí. Pero a lo que voy es que realmente, yo creo que ese cambio de paradigma es lo que realmente temen. Nosotros nos demos cuenta que toda esa producción y toda esa manera la estamos llevando a cabo nosotros, la vayamos delegando y nosotros nos dediquemos a hacer lo que realmente queramos hacer. Y dices tú, ¿y qué es lo que realmente quieres hacer? El ser humano tiene millones de actividades de disfrute, de amor, de creación, de investigación, de exploración, de lo que dices tú, si no son viajes astrales, serán pues con la ayahuasca me pegaré un viaje o no, o voy a dedicarme yo, ¿sabes lo que te digo? A esculpir mi cara en un cacho de olivo, porque me apetece. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que el potencial humano está secuestrado y en parte está secuestrado por estas estructuras que han sido creadas para ello. Y lo que están haciendo ahora es simplemente esto, ¿no? Todo el tema de, por ejemplo, lo que estás comentando de ético, es 15 minutos, esta desertificación artificial o provocada, todo esto, al final es crear un estado artificial de escasez. Y eso es lo que te digo que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de que este cambio y esta revolución lo que va a permitir es una superabundancia. Ya lo está haciendo, es que realmente no se pierden trabajos, se pierden trabajos que no son tan necesarios. Me explico. Se pierden trabajos en los que cuanto más, bueno, es curioso, ¿no? Porque al final automatización o manera tal, al final lo que no se va a poder hacer ya es como hizo cierto personaje con bigotito, de crear una monedita en base al trabajo, que dices, hostia, aquí está la clave de todos los estos. Eso precisamente es lo que se acaba. Puede haber un sistema económico con una, ¿no? Por así decirlo, con una meritocracia y una manera de funcionar, pero que va a ser muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por lo que son ya los recursos físicos y demás y tal, hasta cierto punto no van a ser producidos muchísimo más barato, muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente y además de manera exponencial. Y dices, joder, Dani, es que eso parece que vamos, es ciencia ficción, es tal y cual. No, es la realidad. O sea, cuando tú me estás diciendo, van a desaparecer 300 millones de trabajos, yo soy de la persona que dice que sí que van a desaparecer, pero que van a aparecer, no quiero decir otros trabajos como nosotros lo entendemos, sino otras ocupaciones. Eso sí. Y una de las ocupaciones en las que yo estoy dedicado ahora es precisamente eso, a ver cómo podemos hacer, cómo podemos despertar, cómo podemos, eso lleva un trabajo ingente. Tú mismo estás dedicándote a hacer un trabajo importante, ingente y que lleva una dedicación brutal. Y lo haces de buen gusto, de buena gana, de buen tal cual y dudo mucho que lo hagas por una retribución económica, que la tiene que tener también, pero que no creo que sea eso realmente, con lo que a ti te permita vivir y ya está. Entonces, están cambiando todos esos paradigmas, ¿no? Y lo que yo creo que esta gente teme es que se les escape.
Y es que se les está escapando. O sea, cuando te decía lo del tema del Bitcoin, el Bitcoin al final es una fórmula matemática que funciona de tal manera, tal, ha habido una adopción y ya está. Que luego la han comprado, que luego pueden estar detrás, que la puedan desconectar, lo que tú quieras. Yo creo que no, pero puede ser. ¿Qué más da? Si puedo hacerme yo otra mañana, o nosotros, o un grupo de gente, o tal. Lo que han abierto es un marco diferente de mentalidad para poder distribuir un sistema de valor, ¿no? De distribución de valor. Entonces, eso ya en sí es una revolución. Que podamos decir ahora, oye, tú, vamos a montarnos aquí ¿no? La moneda de tal cual y vamos a ver cómo podemos funcionar con eso y como tal. Y como moneda, como sistema de transmisión de valor, que al final es algo muy humano, que es ancestral, antes de que esta gente lo cooptara, ¿no? Y lo secuestrara, ¿no? Para sus propios intereses. Entonces, bueno, yo creo que al final lo que estamos viviendo ahora mismo es precisamente ese punto. Para mí lo fundamental es la creatividad. Es decir, ¿qué vamos a ser capaces de crear por nosotros mismos? ¿Hasta qué punto vamos a dejarnos llevar? ¿Vamos a seguir en las estructuras que se están derrumbando y demás y tal cual? ¿Y hasta qué punto vamos a empezar a decidir entre nosotros, aportando los valores que tenemos en base a aprender de todo lo que ha estado pasando y en base a todas estas mejunjes malignos que vemos, qué otras cosas podemos crear y cómo podemos trabajarlas para poder crear unas alternativas? Entonces, ese es el proyecto que yo estoy haciendo un poco, se llama La Semilla, pero La Semilla se llama por eso. Y esto pues, mira, cuando me dio la pajaraca de 10 años, ahí es cuando se llamó La Semilla, porque me vino uno de los flusazos y se llamaba así. Y al final, ¿qué es semillas? Semilla, lo que tú estás haciendo, lo que estoy haciendo yo, son semillas, sembrar semilla de verdad, de alternativa, de capacidad, de tal. ¿Cómo se va a desarrollar? Ni puñetera idea. Ya digo, es más teórico que otra cosa. Estoy escribiendo un libro y estoy haciendo un curso de todo esto, que ya veré cuando lo saco, cómo lo saco y todo. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es cómo podemos ir hablando de todos estos temas. Yo creo que lo importante ahora es pasar de un punto de respuestas a un paradigma de preguntas. Tenemos que hacernos mejores preguntas. Ya no es tan importante las respuestas, porque se van cambiando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que ese es el cambio de paradigma realmente. Y yo soy el mejor preguntando, imagínate. Daniel, última pregunta con un paréntesis. Con un paréntesis previo. Evidentemente, es decir, al final, ¿por qué hago lo que hago y cómo lo hago? Decías, ¿no? Pues evidentemente no lo hago económicamente. Una cosa es pagar pañales. Obviamente podrías hacer cualquier otra cosa, o sea, está claro. Pero al final yo estoy muy conectado con la energía. Y la energía me dice, me explica, me informa, me hace saber que tengo una gran misión de vida, de despertar de conciencias y llevar a la humanidad hacia un nuevo cambio de paradigma. No pretendo ser ostentoso en el concepto de, vamos, me los voy a llevar a todos, pero sí de el que no quiera ese camino, el camino de este sistema oscuro, siniestro, defenestrado y acabado, pues que pueda elegir. Entonces, ahí es hacia donde vamos y esa es mi misión. Y oye, al final el talento, cuando uno tiene talento, pues es que hay muchas cosas muy bonitas que pasan y una, pues evidentemente es la retribución. Cojo no voy a ir siendo el mejor haciendo lo que uno hago a nivel humano y consciente. Y ahora sí, cerrando paréntesis, la última pregunta. Bueno, es muy fácil hablar, es importante hacerse preguntas, pero yo creo que estamos en un punto de acción. Entonces, la última pregunta es, háblanos de tu proyecto. Tienes un proyecto teórico que quizás pronto se lleve a la práctica, pero ahora la pregunta es sencilla. Quizás no, eso es como lo que tú decías, es una eclosión que ha tardado toda mi vida, cuando la verdad es que empiezo a juntar las piezas de todo lo que ha ido pasando por mi vida, cómo yo he ido cambiando. Yo soy ingeniero, he trabajado ingeniero comercial también, como tú, he vuelto a mis etapas más hippies y he estado he metido con eso y luego he estado otra vez vuelto para acá en el mundo. Y a lo que quiero decir con esto es que he mamado de muchas áreas. Aparte de ingeniero, hice un máster, un MBA, o sea, tengo conocimientos técnicos de cosas que dices, oye, ¿esto para qué me servirá? Joder, pues fíjate para lo que me sirve ahora, ¿sabes? Para relacionarte la fórmula de la relatividad con el plano espiritual. Tócate las narices, o sea, a saber. Esa parte ha sido maravillosa. Venga, dale caña a ese proyecto. Cuéntanoslo, Daniel. Sí, bueno, el proyecto se llama la Semilla, ¿vale? Y así, yo por concretar, son 4 fases. La primera es la semilla rebelde, es lo que estoy haciendo ahora, rebelde. Vamos a trabajar en
cuanto a conocimiento de todo lo que nosotros estamos pues, aprendiendo contigo, con las personas que tú traes. Todo esto al final, las diferentes áreas, por lo menos lo que estoy haciendo ahora es escribir un libro para condensar un cierto hilo, ¿vale? ¿El cierto hilo cuál es? Desde donde estamos ahora, desde lo que ha pasado desde la crisis económica que se está dando, que se va a dar ahora. Yendo hacia atrás, 11S, atentados, tal, ese otro cambio que hubo revulsivo, ¿no? También en esas fechas, 2012 y eso. Ir para atrás, ¿para qué? Para ir a recuperar lo que son los conocimientos más puros, de manera que se puedan utilizar en lo que estamos hablando de la manifespiritualidad y todas estas cosas, es decir, algo que esté bien asentado con su metafísica, pero bien asentado para poder traernos esos conocimientos aquí y construir una divergencia en el tiempo, ¿vale? Al final tenemos la Agenda 2030, pues tenemos la 2030B o A, porque la otra es la B, fíjate lo que digo. Ya veremos cómo, pero porque creo que es importante trabajar de una manera y la otra. Este libro lo que yo quiero hacer es que sea digital y que además la gente lo pueda vender. O sea, es decir, que vaya a comisión y que vaya tal cual. Quiero que la gente participe del proyecto desde ese primer momento. Luego ya cogeré con más personas para hacer una editorial de diferentes aspectos que nos vaya interesando, profundizamos y eso, oye, que la gente diga, coño, yo compro un libro, pero es que luego tengo un enlace y yo con eso puedo promocionarlo y puedo ayudar a que más gente tal y eso vaya más. Eso por un lado. En la parte de la manifespiritualidad lo que estoy haciendo es desarrollando un curso. Llevo 2 años haciéndolo porque al final es complejo. Tiene parte de limpieza de patrones subconscientes de todo este tema y del cual tiene una expanciencia que es como una meditación de expansión de conciencia que ayuda a conectar con esas otras energías, esos otros planos y demás. Y luego una parte de manifestación que es muy, muy, muy potente. Entonces ahí quiero crear grupos y ahí quiero crear un grupo de grupos de trabajo que además de, como tú dices, de crear una mejora para nosotros y para los demás, al comprender esto desde dónde viene, que podamos ponernos en marcha a crear realidades diferentes en común, en conjunto. Y dices tú, uy, qué bonito suena esto y qué bonito y de tal. Pues ahí es donde viene la tercera pata, que es la semilla alternativa, que al fin y al cabo van a ser, como tú bien decías, por ejemplo, ¿no? Pues oye, tienes el CDS, tienes maneras en las cuales tú puedes cambiar tu vida, la de los tuyos alrededor, ¿vale? De maneras físicas quiere decir, pues con el tema de la salud o con el tema de, en fin, de los recursos, ¿no? Pues como tú estás con las gallinas, como tú estás con no sé qué, hacerlo cada uno en su punto y luego juntarnos en comunidades autosustentables, pero tecnológicas, muy democratizadas, porque esa será la última pata que ahora veremos, en la cual lo que vamos a buscar es simplemente es desconectarlos lo máximo posible del sistema. Lo máximo posible. No sabemos hasta cuándo, creamos nuestras propias criptos, ya veremos cómo vamos a ir haciendo y tal cual. Dices, qué bonito, qué bla, bla, bla. Ahora, de momento, se está escribiendo el libro, se está tal. Yo ya voy avanzando hacia allí. Cuanto más nos alejamos, obviamente es más ambicioso, pero todavía no está. Y luego la última parte es que una vez que ya pues, podamos tener unas comunidades, unos elementos que se van retroalimentando unos con otros, es la semilla politeia, que al final es crear un sistema que se llama la democracia líquida descentralizada, ¿vale? Democracia líquida es un concepto en el cual el voto lo puedes ejercer directamente, lo puedes delegar a otras personas, ¿no? Imaginemos Twitter, que más o menos lo conoce todo el mundo, lo conozco yo, pero bueno, si no lo conocéis, meteros y me seguís y así lo veis. Imaginaos que ahí podamos hacer propuestas, que se puedan votar, que se pueda tal cual, y que de alguna manera se haya una ágora, ¿no? Ya he estado mirando, hay muchas aplicaciones que lo hacen, y ahora con el tema de la blockchain es muy interesante, porque puedes hacer algo descentralizado, algo con unas reglas transparentes que se decidan en conjunto cómo van a ser, cómo se van a hacer las propuestas, cómo se van a hacer todo eso, y al final lo que quiero hacer o lo que tendríamos que hacer es, yo lo estuve calculando, si todas las personas que estamos en edad de votar, en edad de pensar, en edad de hacer cosas, ¿vale? Dedicáramos 2 horas a la semana, no harían falta ni políticos. No quiere decir que no hubiera responsables, no quiere decir que no hubiera una mínima parte responsable de ciertas, ¿no? De cierta gestión o ejecución, pero realmente lo que es el grueso del toma de decisiones y todo eso, 2 horas a la semana. Eso es una película, ¿vale? Ya está. O sea, imagínate, si luego encima haces una blockchain, haces incentivos, haces un montón de cosas, se puede desarrollar algo muy, muy potente que al final, ¿cuál es el objetivo? Y dices, bueno, ¿y qué sirve que hagas tú en una plataforma todo eso y todo el mundo ahí vote y todo el mundo aquí sea esto, coño la Bernarda, ¿no? Como dice. No sirve de nada si no se aplica en el mundo real. Ahí es donde, esto es lo que peor suena, pero es verdad, habría que crear un sistema, un partido político sin políticos, que incluso la gente que pueda ir allí al Congreso, sea por azar o sea porque la gente, pues yo que sé, que tiene más seguidores de tal cual porque va a representar mejor ciertos valores, da igual, la cuestión es que estas personas solo van a hacer 2 cosas. Una es transmitir en las votaciones lo que se ha votado dentro de la plataforma,
¿Vale? Imagínate que se llega, oye, 10 diputados, se vota tal cosa, tal no sé qué, no sé cuánto, 40%, 60%, 43%, 57%. Bueno, pues más o menos hace un redondeo y son 6 personas que votan que sí, 4 que no, ya está. Entonces, poco a poco eso, al final te has dado cuenta de decir, coño, ¿para qué voy a votar a un tío que me va a dorar la píldora, que me va a hacer la que sea? Si cuando yo ya hago esto, yo ya sé luego, porque eso luego es transparente, es blockchain y se va a poder comprobar de que realmente se está votando lo que se está diciendo. Ahí el problema que yo veo es la manipulación de masas, por eso se tiene que dar un acompañamiento desde la toma de conciencia, desde el conocimiento del sistema. ¿Entiendes lo que te decir? O sea, ese sistema, si lo plantas ahora, es un puñetero desastre. O sea, con la manipulación que hay mediática y tal cual, yo sinceramente creo que sería la perdición. O sea, en 2 años acabamos todos bombardeados o algo peor con bombas atómicas, no lo sé, porque es muy bestia, ¿no? La manipulación que hay ahora mediáticamente. Imagínate si este sistema hubiera estado cuando la gente habría votado que obligatoria. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero esto es un concepto que, oye, pues como vamos a crearlo los que vamos a tener un poquito más de conciencia, otra forma de vivir, otro tal cual, lo utilizaremos para gestionar esas comunidades y luego eso iremos dando el salto más hacia allá. Espero que por lo menos el germen de un poco de, oye, los conspiranoicos y los espirituales y los que queremos vivir de otra manera, se siga transmitiendo ese ADN en el sistema cuando vaya creciendo. Pero si no lo hace, pues oye, pues mira, si no vamos a tomar por saco, por lo menos que lo decidamos nosotros. Y no otros. Así que ese es un poco el tema. Daniel, pues nada, luego lo promociono, dejo fijo en mi Telegram, tu red social para que la gente te siga. Vamos de nuevo, Gracias. insisto, hacia un cambio de paradigma. Con Es que es todo nuevo, es decir, todo nuevo, pero debería ser Implementarlo todo. con lo que nos interese. Tampoco vamos a ser estúpidos de todo lo que hemos podido evolucionar, luego no usarlo, ¿no? Para poder Obvio. evolucionar. Pero Claro, la tecnología, base, todo. las herramientas van a ser diferentes, la base va a ser cambiada, el motor nuevo de cero, y necesitamos personas que vayan, lamentablemente, nos ha tocado estar en este punto, haciendo camino, me ha tocado ir delante con el machete y soy muy egoísta, entonces necesito más gente a mi alrededor haciendo Totalmente, lo necesitamos todos. el mismo Sí. trabajo, abriendo camino y espacio. Así que nada, que espero que este Pues ratito haya estado a gusto, Daniel. maravilloso. Y si me dejas terminar, nada, Sí, un segundito, porque me ha venido cuando estabas diciendo eso. Se llama la semilla, realmente, porque creo que cada persona que nos escucha ahora tiene que empezar todo este tema de toda la parafernalia, de que viene de la antigüedad y todos los sistemas y las sociedades secretas y el sistema económico y su puñetera madre, es porque hemos delegado nuestra responsabilidad de nosotros mismos. Creo que es algo que tenemos que empezar a ver cada uno. Tenemos que cada uno de nosotros empezar a hacernos responsables de nuestra soberanía alimentaria, sanitaria, educación, de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo hemos delegado en ciertas estructuras que lo que han hecho es enriquecerse y nos han dado por saco. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no les interesaba nuestro bienestar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la semilla quiere decir que son semillas. Las personas que nos están escuchando serán semillas. Es un poco esa simbología que a mí me vino cuando me dio la pájara hace 10 años. Es decir, una semilla que se planta, que cuando crece, que da igual, crea más semillas y se contagia y se va moviendo. Y que cada una de las personas intente de alguna manera, joder, pues darle caña a, vamos a inventar, vamos a ver, pues mira, yo voy a hablar esto con la gente o voy a que salga de ellos, que no se queden como espectadores, que no digan, jo, qué guay, este que está ahí y el otro que está allá y mira lo que hace el otro y mira lo que hace tal. Yo hace 2 días no estaba haciendo nada. O sea, realmente no es que no estuviera haciendo nada, lo estaba haciendo todo fermentando y sé que hay muchas más personas que lo están pensando y que lo critiquen lo que estoy diciendo y que digan menudo flipado y que da igual. La cuestión es que empiecen a aportar, que empiecen a generar, que ellos mismos tomen responsabilidad de sí mismos y que todo esto al final es algo que tenemos que hacer entre todos, porque unos pocos no vamos a poder llegar muy lejos. Es básicamente imposible con todas las estructuras que están y demás y tal cual, pero no son tantos. Al final, el centésimo mono, ¿no? Se ha estado estudiando más o menos y es la raíz cuadrada del 1%. Al final, eso estamos hablando, decían que eran 8.000 personas en todo el mundo para lo que es concretamente dedicadas a hacer tal, tal. A mí me parece que es un número así un poco tal, pero da igual que más da que sean 8.000, 800.000 o 30 millones o 100 millones, da igual. Es un número, hay un número a partir del cual vamos a cambiar las cosas. Eso está claro. Ahora, de políticos de mierda, todos los que no cuestionen el sistema económico y ciertas castas que existen y ocultistas y tal. Todo lo que tal. O sea, tenemos que estar muy avispados porque ahí se va a meter todo Cristo e incluso conmigo. Quiero decir que también la gente está avispada diciendo, este tío, a ver, ¿qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace? El happy flowerismo. Porque sabemos todos que hay
mucha mala fe en todas estas cosas y que nos pueden tener entretenidos y demás. Pero si cogemos una responsabilidad interior, una responsabilidad personal a todos los niveles y trabajamos con esto de aquí, es muy difícil que nos la vuelvan a colar. Y eso yo creo que es lo fundamental ahora. Daniel, varias cosas y varios conceptos rápido antes de terminar. Punto número 1. Lo estaba mirando y digo, no puede ser. Digo, sí, es posible. Solo tienes Twitter. Digo, muy mal. Porque, Sí, ahora empezar bien. porque eres, no sé si lo sabes, pero te lo digo ya, eres un excelente comunicador. Comunicas Muchas muy bien. gracias. Comunicas muy Gracias, bien, gracias. te expresas muy bien y transmites, eso es importante. Tu Vale, léxico, cómo transmites, las emociones, las energías, con lo cual está gracias. bien trabajar en lo Dazal, que es Twitter, que es muy complejo despertar ahí, pero creo que hay que dar un salto. Entonces, creo que algo audiovisual tienes que hacer sí o sí y transmitir estos mensajes. A mí no me importa, ya sabes que como Bertín, pero mucho más sexy y despierto, mi casa es tu casa, con lo cual, Muchas para gracias. difusionar todos tus proyectos y traerte más veces, con lo cual tú no te preocupes Muchas que cuando gracias. te crees un canal de YouTube o lo que te apetezca, te lo promociona igual. Me lo va a decir mi chica en cuanto baje. Te lo he dicho 1000 veces, hazte el canal ya. O sea ¿Cómo que se llama ya tu esto no chica? puede pasar. ¿Cómo se llama tu chica? Eh, Teresa. Sí, sí. Es que pensé que estaba por aquí, pero no, está arriba. Estará viéndome con el móvil, ya verás tú la bronca que me echa. Teresa, de nada. Eh, Entonces, Daniel, nada, que lo dejamos todo fijo en mis redes sociales Qué maravilla, y tío. que lo que De verdad, muchas necesites, gracias. aquí estoy. Vale. Intentaremos sortear la censura en YouTube, que es más Sí, abrupta. En Twitch, todos los comentarios han es sido un maestro en eso, potentes. así que genial. Sí, 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 Y sí. nada, que la base de lo que has dicho me ha gustado mucho. Creo que solamente la explicación de la supuesta teoría de la relatividad, la energía, cómo funciona desde un punto espiritual, eso es una locura. Y necesitamos personas que puedan trabajar esto. Los conocimientos que sí sabemos, avanzados de nuestra sociedad humana, ingenieros, que además sean espirituales. Hola, Daniel Alonso. Así que nada, muchísimas gracias de todo corazón y con lo que dices aquí estoy. Hablamos pronto. Pues muchísimas gracias, Alberto. Así que deseando volver a encontrarme. He estado, vamos, súper a ¿Has gusto. estado a Genial, tío, gusto? de Este verdad. ratito has estado a gusto. Bueno, no sé, hay ratos. Muy bien, hombre. Se nota, se nota. Yo así, si no, ya verás tú. Se nota. La Bueno, que vamos a liar, pollo. ahí estamos. Teresa, ya lo sabes, de nada. Hablamos pronto. Un abrazo, Vale. Daniel. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ha pasado algo? ¿Pasa algo? ¿Ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado al despertar de la conciencia por hiperalcohol? Bueno, voy a compartir. mm, no es normal lo guapo que soy. Vamos a compartir en mi Telegram, en sus redes sociales, para que Twitter, para que le podáis seguir y le deis cariño y amor. Ahora hago encuesta. Voy a, espérate. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido